Muchas gracias. Saludo con respeto y reconocimiento a la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al maestro Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, al maestro José Manuel Oropesa, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, al licenciado Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, saludo al invitado especial, Luis Ramos Hernández, director general del Museo de Memoria y Tolerancia. Saludo a todas y todos los presentes. Me parece muy meritorio el acto que se realiza hoy. Detrás hay un esfuerzo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, y del secretario ejecutivo de la propia comisión, Francisco Estrada, que para nadie es un secreto que es un apasionado de esta historia. Es muy meritorio quitar la losa que durante mucho tiempo sepultó la memoria de un hecho muy relevante. Por eso quiero reconocer especialmente ello. En los últimos años, en las últimas décadas, hemos hablado mucho de hechos terribles y se ha logrado reivindicar a víctimas y a luchadores por las libertades, por la democracia y por otras grandes causas de la sociedad. Pero quedó durante mucho tiempo en el olvido el tema de la represión a los enriquistas en la Alameda. Si ustedes me lo permiten, y se los agradeceré, quisiera, a manera de historia personal, comentarles que yo escuché la historia de la represión a los enriquistas de la voz de mi padre, del maestro Cuauhtémoc Batres, que participó en el movimiento magisterial de los años 56-59. Y pasó mucho tiempo para que volviera a escuchar o leer algo sobre el enriquismo. Ya décadas después, prácticamente iniciado este siglo, yo volví a escuchar del enriquismo, volví a leer sobre el enriquismo por los trabajos de algunos investigadores y también por Francisco Estrada, que alude al tema, aunque no es el tema central, en su libro sobre Mújica. Por eso creo que es tan meritorio que estemos el día de hoy aquí, quitando la losa del olvido de un hecho muy trascendente, justo en el lugar que fue un callejón donde se apilaron los cadáveres de la gente asesinada y reprimida en aquella fecha del 7 de julio de 1952, y justo a un lado del Museo de Memoria y Tolerancia. Ante el dolor de la sangre derramada, uno de los consuelos de la humanidad es que el sacrificio no haya sido en vano. El enriquismo es parte de la larga marcha por la democracia mexicana. Es un capítulo que la historia oficial del viejo régimen trató de olvidar, de enterrar, de ocultar. En la última parte de los años 30, el régimen que nació de la Revolución Mexicana había escuchado por fin el reclamo de los campesinos y el agrarismo avanzó mucho. Avanzaron también otras luchas sociales de los obreros y de los trabajadores y otros sectores populares. Incluso habría que recordar que hasta el 1 de mayo de 1940, todavía el 1 de mayo de 1940, la CTM marchó con un batallón obrero liderado por un jefe militar
revolucionario y comprometido con las transformaciones de aquella época. Eran los tiempos del general Lázaro Cárdenas, pero cabe decir, también eran los tiempos del general Francisco J. Múgica y otros personajes que empujaron las transformaciones de aquellos años. En consecuencia, en las elecciones de 1940 e incluso en las elecciones de 1946, la oposición electoral se aglutinó en la derecha. En otras palabras, la derecha fue a las elecciones a combatir en esos dos momentos al régimen de la Revolución Mexicana. Frente al propio Miguel Alemán, se levantó la candidatura conservadora de Ezequiel Padilla. Cabe recordar que el abanderado Miguel Alemán del recién bautizado PRI, es decir, del Partido de la Revolución Mexicana convertido en 1946 en PRI, fue apoyado por la propia izquierda del régimen de la Revolución Mexicana e incluso también por la izquierda externa al Partido de la Revolución Mexicana. Tanto el lombardismo como el PCM apoyaron la candidatura de Miguel Alemán pensando que sería otra etapa más de la Revolución Mexicana, de las reformas profundas de la Revolución Mexicana, y hasta Vicente Lombardo Toledano lo bautizó como el cachorro de la Revolución. Sin embargo, Alemán traicionó a la izquierda del PRI, traicionó a la izquierda externa al Partido de la Revolución, expulsó a Vicente Lombardo Toledano de la dirigencia de la CTM, arrojó al PCM a la clandestinidad y, peor aún, el agrarismo empezó a ser perseguido. Se introdujo el amparo en materia agraria y se puso freno al reparto de tierras. No es de extrañar que en la elección presidencial de 1952 ocurrió lo contrario que en las elecciones de 1940 y 1946. Fue la izquierda la que se aglutinó en la oposición electoral, a diferencia de las elecciones presidenciales anteriores. Miguel Enríquez Guzmán fue el líder de esta nueva etapa de la lucha mexicana, que incluyó, además de los postulados sociales, los postulados de la democracia, lo cual era un interesante cambio, adición e innovación en el discurso político del momento. Pero no se trataba de una lucha personalista, pues desde fines de 1950 se había formado una nueva alianza campesina. Desde fines de los años 40 se había formado una nueva alianza campesina, independiente, contestataria, llamada Unión de Federaciones Campesinas de México. Interesante que llevara ya el nombre de federaciones. Entre los dirigentes de esta unión estaban altos dirigentes cardenistas que se habían formado en la CNC, como Graciano Sánchez, como Wenceslao Labra, como Trinidad García, que eran férreos opositores y críticos de las traiciones del alemanismo. Y tenían el apoyo abierto del general Francisco J. Múgica. El enriquismo no solo convocó a los viejos funcionarios cardenistas. En ese movimiento aparecieron también viejos zapatistas como Genovevo de la O y también Rubén Jaramillo, que sería asesinado años después. De aquel movimiento campesino llamado Unión de Federaciones Campesinas, nació la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano,
que disputó al PRI la presidencia de la República en 1952, pero se preparaba para la lucha desde 1951. Sus militantes voluntarios sufrieron ataques, amenazas, asesinatos antes de la elección y 1000 tipos de agresiones. Pero realizaron una campaña que logró despertar el espíritu cívico, el espíritu revolucionario y las mejores causas que enaltecieron a la nación durante la segunda mitad de los años 30. En julio de 1952, después de las elecciones, de un 6 de julio, fueron convocados a la Alameda Central a festejar la victoria del pueblo mexicano miles de mexicanas y mexicanos. Venían a un mitin pacífico que sin embargo era una protesta profunda. No era solo un mitin, era un mitin en el que se declararía a Miguel Enríquez Guzmán como presidente legítimo de México. Sin embargo, se les asfixió con gases lacrimógenos, se les atropelló con caballos de la montada, se les hirió con sables, se les disparó, justo cuando protestaban contra un fraude electoral y lo hacían de forma pacífica. ¿Por qué esa brutal represión contra alguien que incluso había militado en las filas del propio régimen de la Revolución Mexicana apenas unos años antes? Porque se habían atrevido a organizarse políticamente fuera del partido oficial, porque habían postulado un candidato propio, porque querían retomar el proyecto agrarista, obrerista, revolucionario de los años 30, y porque entre sus banderas reclamaban democracia y denunciaban el fraude electoral. En los años que siguieron a la masacre de la Alameda, la represión se instaló, se institucionalizó y se volvió estructural en el régimen. El gobierno cada vez fue más autoritario y veía rebeliones por todas partes. Recordemos que en 1955, cientos de campesinos tojolabales que iban en una peregrinación religiosa fueron asesinados en la Trinitaria Chiapas porque el gobierno sospechaba que formaran parte de una conspiración del general Celestino Gasca, que era uno de los líderes enriquistas. 10 años más tarde, del 52, en 1962, Rubén Jaramillo fue asesinado en Morelos. Lo mataron junto con toda su familia, y este hecho de sangre unió el sacrificio enriquista que hoy conmemoramos con la guerra sucia, más conocida actualmente, que se desataría prácticamente desde el año de 1965. Recordamos al enriquismo como recordamos todas las luchas democráticas. Aprendemos del enriquismo porque en la memoria encontramos que aún con el vaivén de las luchas, lo que queda es la justicia realizada en favor de los más oprimidos y de los más pobres. Reconocemos al enriquismo porque aún con todo y la masacre del 52, el movimiento detuvo las pretensiones reeleccionistas de Alemán y obligó a establecer un régimen de austeridad republicana durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines. Además, hay que señalar que en buena medida, gracias al enriquismo, se reconoció el voto de las mujeres un año después, el cual era una bandera del cardenismo
y del propio enriquismo. Conmemoramos al enriquismo para decir a los cuatro vientos que la sangre que derramaron los enriquistas no fue inútil, y hoy lo recordamos como una de las grandes luchas por la justicia social y por la democracia en México. Vemos en esta historia, evidentemente, muchos paralelismos. Hay una historia sepultada, olvidada. Hay una traición a la Revolución Mexicana. Hay una lucha electoral pacífica. Hay un fraude electoral. Hay un presidente legítimo. Hay un programa nacional, popular y democrático de transformaciones. Hay una distorsión de esa lucha por la prensa. Hay una instauración del régimen represivo y una conversión de las víctimas en villanos. Pero hoy, cuando digo hoy, me refiero del 2018 al 2023, las cosas ya no son iguales. Y los paralelismos han encontrado a sus contrarios. Hoy no se traiciona al pueblo. Hoy no hay masacres. Hoy no hay fraudes electorales. Hoy el gobierno no ordena desaparecer opositores. Hoy la historia del pueblo es recuperada y se reivindica la memoria de sus luchas. Hoy el país se transforma y se transforma en buena medida en el sentido agrarista, obrerista, popular y nacionalista que hubiera querido el general Miguel Enríquez Guzmán. Muchas gracias. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos.